Vamos a ver, me están ustedes pidiendo, señorías, que incumpla la ley. Yo no puedo librar esa documentación en esta Cámara porque la tiene el juez instructor y está bajo secreto de sumario. Yo no puedo librar esa información aquí ni en ningún sitio. Me están pidiendo que vulnere la ley. Yo no lo puedo hacer. Esa información que ustedes me están pidiendo en esta Cámara se envió al juez el 11 de septiembre. Era director general con carácter provisional. Hubo un requerimiento judicial del instructor de Madrid y se envió al juez. Y esa documentación está bajo secreto de sumario. Yo no puedo vulnerar la ley. Ni aquí ni en ningún sitio. La tiene el juez. Y esos 2/3 de sumario que quedan por liberarse, pues me imagino que ahí estará la documentación. Cuando el juez levante el secreto de sumario, aparecerá la información que se envió al juez instructor. Yo no puedo vulnerar la ley, señorías, no puedo. Radio Televisión Valenciana adjudicó a Teconsa la sonorización del evento por 6,4 millones de euros. Claro, usted ha dicho que se hizo bajo un informe en el que se garantizaba que había una oferta de vídeo y una oferta de sonido simultáneamente por parte de la empresa. Pero luego la empresa subcontrata. Y el síndico además dice que no estaba demostrada para nada la experiencia de la empresa en ese tipo de cuestiones, ¿no? Pero subcontrata por la mitad del precio, por 3 millones y poquito más, ¿no? Es decir, que ahí hay un pelotazo increíble de intermediación y eso aparece, vamos, con las cuentas blanco sobre negro de que ahí se han aprovechado de la televisión valenciana, de la televisión valenciana, del presupuesto público, unos señores que son unos corruptos, con perdón, y que se han beneficiado en función de una adjudicación. La adjudicación y la ligazón que el anterior director general tiene con determinadas personas pertenecientes a esta trama queda muy evidente. El nivel de implicación de la televisión valenciana en la trama Gürtel es de tal entidad que el Grupo Socialista, desde luego, ante la negativa del Partido Popular a dar explicaciones políticas, nos hemos visto obligados, y lo saben, a querellarnos contra el antiguo director, entre otras personas del Gobierno y de la Administración autonómica. Un informe policial de la Unidad de Delitos y de Blanqueo de Capitales, y firmado por la policía, asegura que don Pedro García se trata de una persona con relaciones directas con la trama en proyectos de negocio y había manifestado su intención de abandonar su puesto en Radio Televisión Valenciana para trabajar para una empresa de la trama. Señor Jaraba, ¿usted cree de verdad de poca entidad esta información para que nos dé hoy aquí toda la información de la conexión entre la televisión valenciana y la trama corrupta? Nos gustaría saber y que nos dijera también quién formaba parte de quien efectuó la contratación. Nos gustaría saber cómo es posible que quien contrata en un medio público como la Televisión Valenciana, que gestiona tanto presupuesto, no vea un exceso, a pesar de la prioridad, que la empresa que consigue el contrato tenga más de, o casi, 1 millón de euros de beneficio. ¿Qué le tengo que preguntar yo al director de la Televisión Valenciana de qué va a hacer cuando un señor se va y no dice ni buenas tardes? Cuando esta comisión hoy, aquí, después de un montón de meses sin reunirnos, han decaído un montón de comparecencias pedidas porque no se ha podido presentar. Se lo tengo que preguntar a usted directamente. Ya va por la vía de los tribunales, pero se lo tengo que preguntar, porque no es de recibo que usted venga hoy aquí y quiera plantar una tabla rasa. Es que este señor antes de ayer era el director general. Es que este señor, el día que tuvimos la comparecencia sobre el famoso cumpleaños feliz en Marruecos, ese día nos dijo lo mismo en cuanto a todo lo que iba a hacer la televisión valenciana a partir de ese momento y nos dio un informe de más de 3 horas donde hablaba prácticamente de lo mismo que usted, cuando le estábamos hablando de esos mismos amiguitos que se fueron a celebrar su cumpleaños. Mirant el que vostè pot veure, els contractes que nosaltres no podem veure, i tenint en compte que fins el Vaticà està implicat i l'han implicat miserablement en una situació no desitjable, la pregunta és, vostè, que té informació privilegiada i que podrà conèixer aquests contractes, que no se li han entregat a la sindicatura de comptes i que l'oposició no ens han donat, vostè està disposat a tirar de la manta? I vostè està disposat a que sapiguem realment els diners públics valencians on han anat a parar, qui els ha gastat i on han anat? Perquè
informació privilegiada. I si no és així, si vostè no vol tirar de la manta, doncs, escolten, no... Vos tindrem que conformar en el que ja sabem que és molt poca cosa. Però no dubte que la justícia va lenta, però continua. I la justícia divina, per suposat... Muchas gracias, señor Morera. A veces solo queda confiar en ella. Han hablado ustedes del pelotazo, de las comisiones, en fin. Televisión Valenciana ha pagado a Teconsa por unos servicios y Teconsa es quien paga las comisiones. Por tanto, quien debe ser investigado por esas comisiones es Teconsa. Por tanto, podrían haberlo incluido en su famosa querella. Muchas gracias.